Ahora, la velocidad de decaimiento radioactivo de un isótopo padre dado se expresa comúnmente en función de su vida media. Ahora, ¿qué es la vida media? Es el tiempo requerido para que una cantidad dada de isótopos padres se transforme en la mitad, ¿no? O decaiga a la mitad. La vida media es completamente regular. Entonces, como de acuerdo con la ecuación anterior de decaimiento radioactivo, T es 1 dividido por lambda logaritmo de P sub 0 dividido por P. El P, entonces, son los isótopos padres que se han generado por decaimiento de la mitad de los isótopos que existían inicialmente. Por lo tanto, el P es igual a 0.5 por P sub 0. Y el logaritmo de todo eso es 1 dividido por lambda multiplicado por el logaritmo natural de 2. Y el resultado es que la vida media es igual a 0.693 dividido por lambda. Y lambda a su vez es igual a 0.693 dividido por la vida media. Hay un concepto que también está íntimamente relacionado con los anteriores y que es necesario que se tenga lo más claro posible. Es el concepto de equilibrio secular. Ahora, si en una serie, ¿en qué consiste este concepto? Si ustedes tienen una serie radioactiva, y en esta serie radioactiva la vida media del isótopo padre es muchísimo mayor que la vida media de cada uno de los isótopos radiogénicos de la serie, resulta que toda la serie, o la vida media de la serie, queda determinada por la vida media del isótopo padre. Bueno, cuando se alcanza el momento señalado anteriormente, se dice que el sistema logró un estado de equilibrio secular. Entonces, la vida media de la serie, como les dije anteriormente, queda determinada por la vida media del isótopo padre. Así, por ejemplo, en la serie que vimos anteriormente, la del uranio 238, que termina con el plomo estable 206, tiene una vida media de 4,47 por 10 elevado a 9 años, que corresponde a la vida media del isótopo uranio 238. Ahora, ¿cuáles son las formas de decaimiento que realmente tienen interés en geocronología? Bueno, la primera es el decaimiento alfa o emisión de núcleos de helio. El ejemplo está dado acá por el samario 147, que al emitir un rayo alfa se transforma en neodimio 143. Ahora, por balance de masa, entonces, si ustedes suman 147, que es el número que figura en el lado izquierdo sobre el samario, ese número es igual a 143 más 4, que corresponde al neodimio 143 y al helio 4. Así que eso tienen abajo. Y arriba, y abajo, perdón, tienen exactamente el mismo balance. 60 tienen al lado izquierdo para el número atómico, y también, 62 tienen, y también en el lado derecho figura para el número atómico 62. 60 le corresponden al neodimio
y 2 Le corresponden al helio. Ahora, la otra forma de decaimiento, decaimiento radioactivo es el decaimiento beta o emisión de electrones. Aquí un caso está dado por el rubidio 87, que se transforma en estroncio 87 al emitir el rubidio 87 un electrón. Otro que es otra forma de decaimiento radioactivo que es similar a la anterior es la captura de electrones. En este caso, por ejemplo, el potasio 40 por captura de un electrón se transforma en argón 40. Otro tipo de decaimiento radioactivo de interés geocronológico es la emisión de positrones, o sea, de electrones con carga positiva. Bueno, todos estos electrones, positrones, etcétera, son partículas nucleares. No tienen nada que ver con la parte externa del núcleo, o sea, con la corona. Bueno, y finalmente se tiene la fisión nuclear. ¿En qué consiste la fisión nuclear? En que un isótopo grande, como el uranio 238, al ser bombardeado por un neutrón, entonces se rompe y en dos isótopos de número másico más pequeño y libera un rayo alfa y 3 neutrones. Ahora, esos 3 neutrones que están ahí van y chocan con 3 uranios y se produce la misma reacción. Y se liberan 3 electrones más que van chocando con uranio. Y con todas estas reacciones que ustedes tienen se libera gran cantidad de energía. Y esa es la reacción nuclear que en forma controlada nosotros la aplicamos en geocronología, pero que en la Armada se aplica en la fabricación de bombas atómicas. Inclusive una fisión nuclear de este tipo destruyó Hiroshima y Nagasaki, por allá por el año 1945. Bueno, ¿y cuál es la ecuación básica ahora de la geocronología? Bueno, el número de isótopos radiogénicos generados por decaimiento radioactivo de isótopos padres en un tiempo t, dijimos que era igual a H, o sea, igual a, es H, que aquí le pusimos con una estrellita, donde se multiplica el número de isótopos padres por E elevado a lambda t menos 1. Esa ecuación que está ahí, el H con estrellita, entonces le da cuenta a ustedes del número de isótopos padres que van quedando después de un decaimiento radioactivo. Ahora, el número de total de isótopos tipo radiogénicos que lo mide el espectrógrafo de masa es igual al número de isótopos generados durante el decaimiento radioactivo más el número que se incorporó al mineral o roca en el tiempo inicial, en el H sub 0. Así que ahí tienen la fórmula de la ecuación básica de la geocronología. H es igual a H sub 0 más P multiplicado por E elevado a lambda t menos 1. Ahora, la ecuación anterior es simplemente la ecuación de una recta, donde I es igual a mx más b. Ahí I es el número de isótopos hijos, mx es la pendiente de la recta,
y B es la intersección de la recta con el eje de las abscisas. Ahora, la pendiente, si ustedes observan ahí, es función de del tiempo. Entonces, y la intersección de la recta con el eje de las abscisas es igual a h sub 0. Ya, esta recta recibe el nombre de isócrona, pues todos los puntos que la conforman tienen exactamente la misma edad. Ahora, despejando de la ecuación anterior t, se obtiene la siguiente ecuación, 1 dividido por lambda, multiplicado por el logaritmo de h menos h sub 0 dividido por p más 1. Esta es la ecuación básica de la geocronología. Ahí tienen lo que les decía anteriormente, tienen en el eje de las abscisas, ustedes tienen en el eje de las ordenadas tienen los isótopos hijos, y en el eje de las abscisas tienen isótopos padres. Ahora, para generar la isócrona, se necesitan al menos dos rocas, una que sea rica en isótopos padres y por lo tanto va a recorrer un mayor camino de desintegración, y otra que sea pobre en isótopos padres y va a recorrer un menor camino de desintegración para alcanzar esta recta cuya pendiente depende de del tiempo, y por eso que se llama isócrona. Y aquí tienen la intersección de la recta con el eje de las ordenadas, y bueno, ahí tienen el eje de las ordenadas, están los hijos, y en el eje de la, en el eje de la abscisa sí están los padres. Ahora, ¿cómo se mide h sub 0? Como ustedes si repasan la figura anterior, se requieren por lo menos dos muestras que sean cogenéticas, es decir, que se hayan generado al mismo tiempo. Y estas muestras pueden ser muestras de mineral o muestras de roca. Y una de ellas tiene que ser rica en isótopos padres, y la otra tiene que ser pobre en isótopos padres. Ahora, como las muestras son cogenéticas, el h sub 0 es exactamente igual para ambas. Ahora, como el número de isótopos hijos generados en el tiempo de caimiento t, o sea, h con estrellita, es proporcional al número de isótopos padres que cayeron en el lapso de tiempo t sub 0, el mineral que posee mayor número de isótopos padres, entonces genera un mayor número de isótopos hijos que el que posee un isótopo padre que tiene un valor más bajo. Ahora, condiciones para que t, el factor tiempo, represente el tiempo que se formó un mineral o roca. Primero, que el sistema haya permanecido completamente cerrado a los isótopos padres e isótopos hijos en el lapso de tiempo t sub 0. Es decir, no puede entrar ni salir de ese sistema ningún isótopo padre y ningún isótopo hijo. Enseguida, que se conozca con precisión y exactitud la cantidad de isótopos padres e hijos que van quedando y la vida media de los isótopos padres. Después, que se pueda determinar el h sub 0 y que el tiempo de formación de un mineral o roca sea corto en comparación con la edad de dicho mineral o roca. En caso contrario, el error en la determinación de la edad sería muy grande. Es decir, si ustedes tienen una edad que va de aquí a acá, entonces esa tiene un valor. Pero si el tiempo de generación del mineral o de cristalización del mineral es muy largo, ustedes pueden considerar esta edad, la otra, o bien la de acá y esta final. Entonces hay una diferencia aquí
bastante grande en edad, que hace que la edad real que ustedes obtengan no tenga la exactitud y precisión que ustedes quisieran tener. Bueno, acontecimientos que son medibles. El tiempo en que cristalizó un mineral en un sistema rocoso. El tiempo en que se formó una roca ígnea. El tiempo en que se formó un sistema sedimentario. Sí y solo si este acontecimiento, o sea, la formación del sistema sedimentario, estuvo acompañada por la formación de un mineral, por ejemplo, de glauconita. Bueno, si no existe ningún mineral que se formó al mismo tiempo que el sistema sedimentario, entonces la única forma de datar ese sistema sedimentario es por animalitos, por fósiles, es decir, por paleontología. Ahora, en cuarto lugar, es el tiempo en que recristalizó un sistema ígneo sedimentario para generar un sistema metamórfico. En resumen, bueno, aquí cuando se forma un sistema metamórfico, junto con formarse el sistema, se forman también minerales. Y por eso que datar un sistema metamórfico es estrictamente legítimo. No sucede lo mismo con un sistema sedimentario. Bueno, en resumen, un evento geológico es medible cuando está acompañado por la formación de un mineral. Si no hay formación de mineral, ese acontecimiento geológico no es medible. A continuación vamos a ver diferentes métodos de datación que se emplean comúnmente en geología. Algunos ya están pasando de moda, pero otros todavía se emplean. Estos métodos de datación los voy a dividir en 3 grupos. El primer grupo está formado solamente por el método de datación carbono 14, que aplica la ecuación más simple de las que hemos visto anteriormente, que es la ecuación de decaimiento radioactivo. Después, la gran mayoría aplica la ecuación fundamental de la geocronología para determinar la edad de rocas y minerales. Y finalmente vamos a estudiar 2 ecuaciones en las cuales el hombre mete la mano. Entonces, en las primeras que he mencionado, en la que emplea, por ejemplo, el carbono 14 y las otras que emplean la ecuación básica de la geología, el hombre jamás mete la mano. Es todo natural. En cambio, en los métodos por tasa de fisión y el método argón-argón, el hombre mete la mano para irradiar la muestra en un reactor nuclear con neutrones lentos. Así que vamos a ir analizando una por una, porque cada una de ellas es interesante y cada cual tiene sus pequeñas diferencias entre una y otra. Bueno, este método de datación se basa en lo siguiente: en que por una parte el carbono 14 se produce continuamente en la atmósfera por integración de neutrones 14, de nitrógeno 14 con neutrones presentes en los rayos cósmicos. Y ahí tienen la ecuación nuclear pertinente. Nitrógeno 14 más un electrón, entonces se convierte en carbono 14 con liberación de un protón. Bueno, paralelamente, el carbono 14 reacciona con el oxígeno del aire para dar el CO2 con carbono 14. Y ese se incorpora a las plantas por fotosíntesis. Bueno, por otra parte, el carbono 14 se desintegra continuamente con una vida media de
5.568 años. Y el lambda correspondiente es 1.244 por 10 elevado a menos 4, ¿ah? Y se desintegra de acuerdo a esta ecuación que está un poco más abajo, ¿ah? El carbono 14, ¿ah?, se convierte nuevamente en nitrógeno 14, más libera un electrón. Bueno, cuando hay dos procesos actuando, uno de entrada y otro de salida, entonces siempre se alcanza un equilibrio. Y en el caso de las plantas, mientras ellas viven, entonces también existe un equilibrio entre ambos procesos, y cuando se alcanza este equilibrio, la actividad específica del carbono 14 se mantiene constante en A es igual a 1356 desintegraciones por gramo de muestra. A sub 0 es proporcional a P sub 0. Y al morir la planta se rompe el equilibrio porque ya no hay más entrada, solamente hay salida. Por lo tanto, aplicando la ecuación del decaimiento radioactivo, que es T1 menos lambda logaritmo de P sub 0 dividido por P, entonces uno puede calcular el tiempo en que la planta dejó de vivir, que es el P sub 0. Y el P es el tiempo que ha transcurrido desde que la planta dejó de vivir hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo único que ustedes tienen que medir es la actividad específica del carbono 14, esto es A, que es proporcional a P, y se puede determinar el tiempo en que la planta dejó de existir. Así que ahí tienen T es igual a 1 dividido por lambda, logaritmo de P sub 0 dividido por P, y luego tienen ya T es igual a 1 por lambda, logaritmo de A sub 0 dividido por A, que son proporcionales a las siglas anteriores, y finalmente tienen el T que es igual a 1 dividido por 1.244, que es la constante de desintegración, logaritmo de 13.56 dividido por A. Por lo tanto, el tiempo que dejó de existir la planta se mide a través de por lo que va quedando. Ustedes lo único que tendrían que calcular aquí para calcular el tiempo sería cuál es la actividad específica del carbono 14 en el día de hoy. Ahora, este método de datación no solamente se emplea para las plantas, sino también para otras telas fabricadas por el hombre, que tienen algo de plantas también. Por ejemplo, todos esos cuadros antiguos, La Última Cena, de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, etcétera, ustedes pueden medir la edad en que se murió la planta o la especie que dio origen a la tela hasta el día de hoy. Bueno, veamos ahora el método de datación carbono potasio-argón, que como yo les dije es uno de los métodos que en la actualidad ya no se usa tanto, pero se usó hasta pocos años. Así que por razones de historia, yo creo que conviene ver en qué consistía este método. Bueno, ecuación básica de esta ecuación nuclear que da origen al argón 40 es potasio 40, capta un electrón y se nos transforma en argón 40. La vida media de este proceso es 1.25 por 10 elevado a 9 años. Y lambda es 5.54 por 10 elevado a menos 10 años elevado a menos 1. De acuerdo con la ecuación básica de la geocronología, entonces el argón 40
es igual al argón 40 que existía inicialmente en el sistema, ¿eh? Más lo que se ha generado a partir de ese entonces hasta el día de hoy, que está dado por el potasio 40 multiplicado por E elevado a lambda T menos 1. Bueno, si de esa ecuación ustedes despejan el T, entonces podrían obtener el tiempo transcurrido entre el momento que se formó el mineral o roca hasta el día de hoy. Ahora, si ustedes observan bien las ecuaciones, van a ver que por ahí como que, por ejemplo, al pasar de la penúltima a la última, ustedes se van a dar cuenta que hay algo raro ahí. Bueno, la primera parte rara es el argón que existía inicialmente en el sistema. Bueno, generalmente el argón es un gas, y este gas se escapa del sistema. Por lo tanto, es muy difícil que el argón se incorpore al mineral o roca que se está formando. Por lo tanto, el argón sub cero o inicial es igual a cero. Así que no aparece en la fórmula de abajo. Ahora, lo otro que tienen que tener en cuenta es que no todo el potasio 40 se nos transforma en argón 40, sino que solamente una fracción del potasio 40. Y esta fracción corresponde más o menos al 11.7%. Por eso está multiplicado por 0.117 ahí. El resto del argón se transforma en otro isótopo, que creo que es calcio 40. Así que ahí tienen las ecuaciones necesarias para entender este método de datación potasio 40. Bueno, ¿y dónde se emplea este método? Bueno, se emplea para datar en rocas ígneas minerales ricos en potasio, ya que el potasio, el isótopo padre, mientras más rico es el isótopo padre, más isótopos hijos ustedes van a tener a lo largo del tiempo. Y estos minerales ricos en potasio son, por ejemplo, la hornblenda, que tiene potasio incluido en su estructura ahí, la muscovita, que también tiene potasio incluido en su estructura, la biotita, la sanidina y la nefelina. Pero no incluye la ortoclasa ni la microclina, que son polimorfos de la sanidina, y que están aquí abajo. Ustedes pueden ver la fórmula química, es exactamente igual. Ahora, la ortoclasa y la microclina son ricos en potasio, así que podrían servir. Pero el problema es que tienen la microclina y la ortoclasa tienen problemas estructurales que hacen que el argón 40 escape con mucha facilidad y nos dé tiempos exactos y precisos desde que se formó el mineral hasta el día de hoy. Bueno, entre las rocas adecuadas, bueno, también tenemos que tener rocas que sean ricas en potasio para que se formen altos isótopos hijos a argón 40. Bueno, las más adecuadas son rocas volcánicas afaníticas, es decir, que no contienen fenocristales y que son ricas en potasio. Sedimentos micáceos, como pizarras y filitas. Rocas sedimentarias marinas, calizas o areniscas en la que haya cristalizado un mineral rico en potasio, como es la glauconita. En roca metamórfica y sedimentaria, el argón se puede escapar durante el proceso de formación de estos sistemas rocosos, dando edades menores que las reales. Bueno, ¿qué se entiende en este método potasio-argón? Hay un tipo de temperatura llamada temperatura de cierre. Esta temperatura de cierre es la temperatura a la cual el mineral deja de perder argón, o en otras palabras, el mineral se cierra a la pérdida de argón. Por ejemplo, la hornblenda se cierra a la pérdida de argón a unos 400
a 500 grados Celsius. En tanto, la muscovita y la biotita lo hacen a temperatura más baja, 250 a 350 grados Celsius. Ya, esto significa que si nosotros empleamos la oblenda para datar, lo que se está datando es el tiempo transcurrido desde que el mineral alcanzó la temperatura de cierre hasta el día de hoy. Ahora, la pérdida de argón no solo depende de la naturaleza del mineral, sino también de su tamaño. Ahora, cuanto más grande es el cristal, menor es la posibilidad de pérdida de argón y más efectiva es su temperatura de cierre. Bueno, veamos ahora el método de datación rubidio-estroncio. Bueno, la ecuación nuclear correspondiente a este método es el rubidio 87, se nos transforma en estroncio 87 con la liberación de un electrón. La vida media de este proceso es 4.88 por 10 elevado a 10 años. Y el lambda es 1,42 por 10 elevado a menos 11 años menos a menos 1. La ecuación básica de la geocronología aplicada a este sistema es estroncio 87 es igual al estroncio 87 que se incorporó inicialmente al cristal que estaba formándose, más el rubidio 87 multiplicado por E elevado a lambda menos 1, que es la cantidad que ha decaído desde que se formó el mineral hasta el día de hoy. Ahora, si ustedes se fijan en la siguiente ecuación que está acá, aquí se ha normalizado todo, la ecuación anterior, que es la ecuación básica de la geocronología, se ha normalizado todo a estroncio 86, que es un isótopo estable del estroncio. La razón por qué se ha hecho esto, se lo voy a señalar un rato después. Ahora, el estroncio, al normalizar por estroncio 86, la ecuación anterior, lo único que tiene diferente de la anterior es que todo está normalizado con tanto el estroncio como el rubidio están normalizados a estroncio 86. Y si ustedes despejan T para calcular el tiempo transcurrido en que se formó el mineral o roca hasta el día de hoy, entonces nos queda esta ecuación que está allá abajo. Estroncio 87 dividido por estroncio 86, menos estroncio 87 dividido por estroncio 86 que se incorporó al mineral en un comienzo, más el que ha decaído desde ese entonces hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué se hizo esta normalización de tal manera que los isótopos padre e hijo se normalizan con respecto al isótopo estable estroncio 86? Simplemente porque por espectroscopía de masas es más preciso y exacto determinar razones isotópicas que la abundancia absoluta de un isótopo dado. Esa es la única gran razón. La espectroscopía de masa da mejores resultados determinando razones isotópicas que la abundancia absoluta de un isótopo dado. Y eso que no se olvide. Los minerales adecuados son aquellos que tienen una razón rubidio-estroncio alta, es decir, son muy ricos en rubidio y muy pobres en estroncio. Aquí tenemos las micas, biotita y moscovita, y los feldespatos alcalinos, sanidina, ortoclasa y también microclina. Rocas adecuadas son aquellas que tienen una razón también rubidio-estroncio alta, como las rocas ricas en micas y feldespatos alcalinos. Ahora, ¿cómo se obtiene el estroncio 87, el estroncio 86, 0? O sea, inicial. Se debe emplear por lo menos 2 minerales cogenéticos, o sea que tengan exactamente la misma edad. Uno que tenga una razón rubidio-estroncio alta, por ser rico en rubidio y pobre en estroncio, como son las miclas y feldespatos alcalinos,
y otro que tenga una razón rubidio-estroncio baja, por ser simplemente pobre en rubidio y rico en estroncio, tal cual lo es la plagioclasa. Ahí tienen la isócrona, el H sub 0 es exactamente igual para los isótopos pobres y ricos en isótopos padres, y tiene la intersección de la isócrona con el eje de las ordenadas, que es H sub 0, y bueno, en el eje de las abscisas tienen los dos tipos de mínimos de isótopos padres, los ricos y los pobres. Y los ricos, como el decaimiento proporcional a la abundancia del isótopo padre, entonces recorren una línea que es curva, por supuesto, porque van desapareciendo los isótopos padres, o sea, es inclinada hacia la izquierda, pero es más larga que la otra, que también es inclinada a la izquierda, que contiene una menor cantidad de isótopos padres. Ahora, como la vida media del rubidio estroncio 87 es grande, era 4.88 por 10 elevado a 10 años, no es conveniente usarlo para datar rocas o minerales que tengan una edad superior a inferior a 30 millones de años, salvo que dichas rocas y minerales sean excepcionalmente ricos en rubidio. Ahora, en caso contrario, la cantidad de isótopos hijos generados por decaimiento radioactivo serían bajas, y por ser bajas son difíciles de determinar con exactitud y precisión por espectroscopía de masa, y esto incidiría en la edad de las rocas y minerales que se están datando. Analicemos ahora el método de datación samario-neodimio. Acá en este caso, al igual que en los casos anteriores, la ecuación de decaimiento está dada por samario 147, que emite dos rayos alfa y se transforma en neodimio 143. La vida media del samario 147 es de 1.40 por 10 elevado a 10 años, y lambda es 4.95 por 10 elevado a menos 10 años elevado a menos 1. Después se aplica, como en los casos anteriores, la ecuación fundamental de la geocronología, y inmediatamente enseguida, por las razones que explicamos anteriormente, entonces el neodimio 143 y toda la ecuación anterior se normaliza con respecto al neodimio 144, que es un isótopo estable del neodimio. Ahora, ahí tienen la penúltima ecuación, tienen prácticamente todo normalizado. Y de ahí usted se despeja la edad, y obtienen esa tremenda ecuación que está ahí, que parece complicada, pero en realidad no lo es tanto. Ahora, esta sistemática se emplea comúnmente para determinar la edad de cristalización de rocas ígneas máficas, es decir, de rocas ígneas bastante basálticas, como son los gabros y los basaltos. Ahora, como el samario y el neodimio son relativamente inmóviles en procesos metamórficos, este método de datación también se emplea para determinar la edad del protolito ígneo de una roca metamórfica. Bueno, ahora le echaremos un vistazo al método de datación renio-ósmio. Bueno, aquí en este caso hay que tener en cuenta que el renio tiene 29 isótopos, y de estos 29 isótopos solo 2 ocurren en la naturaleza, es decir, en el manto
terrestre, en la corteza terrestre y en meteoritos. Y ellos son el renio 185 y el renio 187. De los 29 isótopos, solamente 2. Y por otra parte, el osmio tiene 34 isótopos, de los cuales 7 ocurren en la naturaleza, o sea, en el manto terrestre, en la corteza terrestre, o bien en meteoritos. Y ellos son el osmio 184, osmio 186, osmio 187, 188, 190, factor el osmio 189, 190 y el 192. ¿Cómo se trabaja con esta ecuación? Bueno, en primer lugar, la ecuación de decaimiento radioactivo está dada por el renio 187, se convierte en renio 187 con emisión de un electrón. Ahora, esta reacción de decaimiento radioactivo está acompañada, en este caso específico, también por la emisión de rayos gamma y por la emisión de mucha energía representada por la sigla Q, donde Q es igual a 2.5 kiloelectronvolt. Bueno, la vida media del renio 187 es 4.56 por 10 elevado a 10 años y el lambda es 152 por 10 elevado a menos 11 por año elevado a menos 1. La ecuación básica de la geocronología normalizada al osmio 188, que es un isótopo estable del osmio, entonces está dada ahí abajo. Es decir, es osmio 187 dividido por osmio 188, que produce osmio 187 dividido por osmio 188, que es la cantidad de osmio que existía inicialmente en la roca o mineral, y más el renio 187 dividido por osmio 188 multiplicado por L elevado a lambda menos 1, que es la cantidad de isótopos de osmio que han decaído desde el inicio hasta el día de hoy. Si se despeja el tiempo, entonces se obtiene la ecuación de abajo, que nos da precisamente el tiempo transcurrido entre que se formó el mineral y roca y el día de hoy. Esta sistemática se emplea comúnmente para datar minerales sulfurados como molibdenita, presentes en depósitos hidrotermales como son los pórfidos cupríferos. Y acá en Chile, prácticamente todas las dataciones de pórfidos cupríferos se han hecho por este método renio osmio. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la molibdenita ¿ya? es adecuada para datar porque tiene una razón renio osmio alta, debido a que tiene una concentración de osmio muy baja. Sin embargo, esto último dificulta determinar la concentración del osmio con exactitud y precisión. Ahora, en conjunto con otras sistemáticas, algunas de las cuales ya hemos visto, otras estamos por ver, entonces la sistemática renio osmio
se utiliza también para el estudio de la diferenciación del manto y de la acreción de la corteza continental y de meteoritos férricos.